Dicen que merece la pena contar cómo es posible que una persona llegó a lo más alto de una carrera profesional en España del control aéreo, pasó por un centro de salud mental, estuvo encerrado 2 años en un psiquiátrico. ¿Cómo es posible que esta persona haya sido capaz de jubilarse a los 26 años de su trabajo como controlador aéreo en España? Abrir una empresa, crear una empresa de la nada, sin tener ningún tipo de estudios, sin tener ningún tipo de carrera universitaria. Crear una empresa que facturó más de 160.000 euros el primer año, siendo únicamente con 2 personas en el sector del marketing digital. Después de haber trabajado con todos los millonarios, todas las personas de internet, los influencers, los creadores de contenido, los coaches, como queráis llamarlo, después de haber trabajado con todas estas personas y de haber revolucionado el mundo del marketing orgánico, principalmente en España, y en colaboración con personas que han trabajado en el equipo de Andrew Tate, para que os hagáis una idea. Y entonces, todas estas cosas, bien, siempre me han dicho, oye, ¿por qué no abres un canal? ¿Por qué no las cuentas? El motivo principal es porque odio hacer vídeos, odio exponerme, por así decirlo. Y hoy os voy a hablar un poco de esta historia, de este proceso y un poco de todos los conceptos clave a nivel mental que me han ayudado a llegar a cumplir este tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces empecemos por el principio de todo. Voy a hablaros, como he dicho, de forma cruda, sin pelos en la lengua, y tampoco voy a hablaros como si fuerais tontos, porque pienso que si me escucháis, igual no lo sois, no lo sé. Desde muy joven edad empecé a juzgar y criticar todo lo que me habían dicho, ¿no? Las típicas cosas que todo el mundo sabéis, de, oye, pues es muy importante tener una educación, es muy importante cuidar a tu familia, es muy importante respetar a la autoridad, a la policía, a los médicos, a los profesores. Es muy importante que tengas una vida estable, que seas ahorrador, que seas precavido, que no tomes riesgos, que estudies una carrera que te permita tener un buen trabajo estable, que te genere un buen salario para que puedas comprar tu casa, para que puedas tener tu familia y repetir el proceso. Voy a hacer un poco de fast track en mi vida, ¿vale? Porque sucedieron varias cosas y estamos hablando ya de una persona adolescente que conducieron a tener ciertos problemas precisamente con estas figuras de autoridad. Llámalo padres, llámalo profesores, llámalo policía. El tema es que acabé siendo ingresado en un centro de salud mental, algo así como equivalente a un manicomio, que es una palabra que hoy en día no se utiliza mucho, que ha quedado en desuso, ¿no? Pero a veces tenemos esas ideas de las películas que se nos ha quedado, ¿no? Del típico manicomio, psiquiatra, tal, un sitio psiquiátrico y tal, un sitio espeluznante, ¿no? Bien, yo estuve ahí ingresado durante 2 años, siendo menor de edad, y después otros 2 años más de reinserción en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, no? Una persona siendo menor de edad, de buena familia, sin ningún tipo de trauma, porque lo último que quiero hacer es contar supuestos traumas o hacerme la víctima o incluso señalar, poner culpables, ¿no? Como he dicho, voy a contaros la historia de forma aséptica. La cuestión fue que acabé ahí ingresado, ¿bien? Es el mismo sitio en el que acaban ingresadas personas con juicios penales, personas que están con sentencias ya judiciales
por crímenes violentos, por asesinatos, tráfico de drogas, todo lo que te puedas imaginar, estafas, ludopatía, personas muy peligrosas, personas muy mal de la cabeza, muy medicados, con patologías duales, heroína, en fin, un poco lo peor de lo peor de lo peor que os podáis imaginar. Son personas que acaban en este tipo de lugares. Muchas veces contra su voluntad, como fue mi caso, y más siendo menor de edad, ¿no? Yo esto recuerdo perfectamente la situación de llegar a un sitio en mitad de la selva, del bosque, mejor dicho, en Cataluña, y llegar a una masía con 30 personas, ¿no? Y lo primero que pensé fue, bien, ¿cómo puedo salir de aquí? ¿No? Porque al fin y al cabo no es una cárcel, no es un centro correccional, en el sentido de que no tiene unas barreras físicas cerradas muchas veces, o en este caso, una masía en mitad del bosque. Bien, el pueblo más cercano, pues estaba unos 30, 40 minutos caminando. El pueblo más cercano no había absolutamente nada, ¿no? Y Barcelona estaba a unas 2 horas y media caminando, me acuerdo. Y fue llegar allí, me dijeron claramente un poco en qué iba a consistir mi rutina a partir de ahora. Trabajo forzado, tomar medicación en contra de mi voluntad, porque eso quiero aclarar primero que nada, gracias a Dios no tomo medicación a día de hoy. Nunca he tomado medicación en mi vida, ni para ningún tema psicológico, ni para ningún tema físico de mi cuerpo. Nunca, gracias a Dios, soy una persona muy sana. Sin embargo, me obligaron a tomar medicación. En este caso, una medicación que lo que hace es que tú te la tomas y si después te tomas una cerveza, una copa de vino, o incluso si cenas con vinagre o algún tipo de alimento que lleve alcohol, lo que hace es que te genera una reacción del copón y te tienen que llevar al hospital. Yo no entré por alcoholismo, de hecho no bebía alcohol, era menor de edad, había probado el alcohol, no tenía un problema con el alcohol. Sin embargo, me forzaban a tomar medicación de esta, que afecta, tiene graves efectos secundarios a nivel hormonal y en muchos sentidos. He pasado más de 48 horas en aislamiento. He pasado días enteros encerrado en una habitación de 2 metros cuadrados, en la cual entraban 3 veces al día. Mira, por suerte comida no faltaba, entraban 3 veces al día para alimentarte. De resto no puedes hacer absolutamente nada. No tenías para escribir, no tenías teléfono móvil, por supuesto, ordenador, simplemente 4 paredes, una cama. He sido sometido a vejaciones, he sido sometido a humillaciones, me han desnudado en el medio de un círculo de otros pacientes, me han agredido, me han gritado, me han tirado cosas, todo en un contexto terapéutico, ¿no? Eso es como te lo pintan. Entonces la familia cuando pregunta cosas, ¿no? Que la familia hacen su propio proceso, están en casa y de vez en cuando pues hay contacto, ¿no? Y preguntan cosas, ¿no? Yo contaba en ese momento como cuenta ahora y preguntan cosas y dicen todo es parte del proceso, todo es parte de la terapia, tenéis que confiar y vuestro hijo no os preocupéis que va a salir de aquí muy bien, ¿no? En ese momento era rabia, incomprensión, sentirme fuera de lugar y sobre todo querer salir de allí, ¿no? Porque todo lo que os he dicho es muy light en comparación con sentirse presionado constantemente a nivel psicológico. Es el ataque más fuerte a nivel psicológico que yo he recibido porque durante 2 años te cuestionan absolutamente todo. Si tú les dices una verdad y ellos no la aceptan, te la van a criticar. Todo esto que os he dicho es realmente poco, ¿no? En comparación con lo que sientes cuando te critican, te juzgan, nada de lo que tú digas, pienses es correcto y tienen la autoridad, el poder sobre ti. Una autoridad que se basa en el principio de la fuerza. Bien, os voy a explicar por qué. Porque
estaba prácticamente en contra de todo, absolutamente todo, lo que ellos me estaban diciendo o pretendiendo que mi vida se convirtiese de una forma determinada. Después de ir en contra de todo esto en repetidas ocasiones, hicieron uso de la fuerza, como digo, ya que al ser menor de edad y abandonar un centro de estos, lo primero que hacen es ponerte en orden de busca y captura. Eso quiere decir que un agente del Estado, un policía, guardia civil, lo que sea, tiene la orden de primero buscarte y mira, y ver dónde está este chaval, ¿no? Menor de edad que está desaparecido. Y en segundo lugar, cuando te encuentran, te tienen la orden de devolverte al centro. Entonces, es un bucle que yo me escapé, me fugué de ahí varias veces, ¿no? Pero es un bucle que sales, entras y básicamente no hay forma de salir real hasta que cumples la mayoría de edad. Hasta ese momento te tienes que quedar ahí, ¿no? Entonces, todo este tipo de condicionamiento mental al cual estuve expuesto durante 2 años, estoy agradecido porque principalmente lo que me ayudó fue a fortalecer mi criterio y saber que en ningún momento podía confiar en terceras personas, terceras entidades o agentes de cualquier tipo para asuntos personales y de mi propia vida, ¿no? Y aquí quiero hacer un inciso porque esto es importante también para todos vosotros. No os digo que os rebeléis, no os digo que vayáis en contra de todo y que digáis que todo es mentira como yo he hecho. Lo que sí que os digo es que os escuchéis para entender quiénes sois, qué es lo que queréis realmente. Cuando lo sepáis, en ese momento sí que os diría que dejéis de escuchar tanto a los demás. Porque todo el mundo os va a decir exactamente cómo tienes que vivir. Todo el mundo te va a decir su opinión sobre cómo tienes que llevar tu vida. Al fin y al cabo es tuya. Bien. Y la libertad es un concepto interesante, el cual ya hablaremos. Pero siempre soy de la opinión de que si tienes un sueño, parece mucho de Hollywood esto, ¿no? Pero si tienes un sueño tienes que ir a por él. Bien. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede uno ir? Eso lo hablaremos en otro momento. Eso es un poco lo que yo hice. Mi familia, lo típico, ¿no? Salir de ahí y es decir, oye, pues ahora tienes ya la edad de estudiar una carrera universitaria. Y así lo hice durante 6 meses, pero me acabé aburriendo de la carrera universitaria porque no me enteraba mucho. Ya os digo que hablo idiomas, pero en este caso era una carrera universitaria en catalán. Yo estaba aprendiendo catalán en aquella época y el catalán, sobre todo llevado a ese nivel, ¿no? Cuando se habla de textos filosóficos y demás, se me hacía difícil de seguir en esa época y me acabé aburriendo. Dije, oye, necesito algo más práctico, necesito algo más real. Y lo que hice fue empezar a trabajar en la construcción. Bien. Yo os voy a decir algo. Nunca he pensado que soy pobre, que soy malo, que soy feo, que soy tonto, que soy peor. Sí que he pensado que soy distinto, pero nunca he pensado o he procurado no pensar nada negativo en cuanto a mí mismo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque veréis que he pasado por trabajos como la construcción, de repartidor de pizza, de todo tipo de cosas, ¿bien? Pero nunca, incluso estando en esos trabajos, me he podido sentir mal. Me he podido sentir que mi situación no era buena o que necesitaba algo. Ganando 1.000 euros al mes, ganando menos de 1.000 euros al mes, nunca sentí que me faltara nada, porque yo ya estuve encerrado, ya me quitaron la libertad muy joven y allí, claro, tienes que trabajar también. Es un trabajo forzado, el cual no está remunerado, ni muchísimo menos. Entonces, después de trabajar de gratis, cuando me empezaron a pagar por trabajar un poquito, fue como, wow, o sea, me pueden dar trabajo, me pongo aquí, hago cosas en un sitio y me pueden dar 900, 1.000 euros al mes, que es el salario un poco estándar en España.
para mí eso fue la hostia, estaba muy agradecido. Y concretamente me gusta mucho los trabajos con las manos. Me dedicaba a hacer trabajos verticales. Que estamos ahí colgados, ¿no? De un piso 15, de un piso 16, con me acuerdo, ¿no? Llevas como una especie de silla que se engancha en los cables con un tablón de madera. Te lo puedes acolchar si quieres, vas un poquito más cómodo. Te pones la radio portátil y empiezas a escuchar radiolé, flamenco, mientras que te pega un poquito el sol y vas pintando la fachada un par de horitas, tampoco mucho, hasta la hora del bocadillo y después a repetirlo, ¿no? Bien, esa rutina a mí me encantaba y de hecho me acuerdo que el jefe de la obra siempre me llamaba la atención porque me tomaba mi tiempo para pintar, ¿sabes? Me tomaba mi tiempo para terminar aquella pared y en la obra pues aquí rápido y tal, ¿no? Pero yo en todos los trabajos que he pasado, por absolutamente todos, siempre he sido yo el que se ha ido, en primer lugar, y siempre cuando me he ido, el jefe o el responsable me ha dicho, oye, hemos estado encantados de haber estado contigo, ojalá puedas volver, si quieres hacerlo, pues tienes la puerta abierta. Esto estoy orgulloso de decirlo porque siempre me ha pasado en todos los trabajos y en este caso también. Y me acabé yendo a Inglaterra por otros motivos, ¿no? Pero acabé en Inglaterra en Inglaterra tenía unos 19 años, 20 años y llegué allí, empecé a trabajar de la construcción también, que es lo que sabía hacer. En Inglaterra se gana un buen dinero y bueno, me dediqué un poco a la fiesta. Para seros honestos, en Inglaterra tiene un ambiente de fiesta electrónica que en ese momento a mí me causó mucha gracia y decidí meterme a lleno con ello. Y me acuerdo que trabajaba 3 días o 4 días seguidos y después tenía 3 días o 4 días de fiesta porque pillaba mis curros a través de empresas de trabajo temporal. Con lo cual me iba organizando así mi agenda de trabajo y de fiesta. Y estuve allí 6 meses. Tengo muchos amigos ingleses y respeto a mucha gente de allí, pero tengo que deciros que para vivir es un sitio de mierda en general. En general, siempre seguro que ahora me dirá el típico por los comentarios. Pues yo vivo en no sé dónde y seguí de puta madre. Bueno, yo estoy aquí sí que os doy un poco mi opinión. Que Inglaterra para vivir no es un buen sitio por tema de clima, por tema de comida, que es cara, con huevos. Y los ingleses son personas muy peculiares, por otros motivos que no mencionaré. Bueno, me cansé al cabo de 6 meses, decidí irme. También por el motivo de que me llaman un familiar. Muchos saludos a este familiar, le mando un abrazo. Me llama y me dice, Tomás, ¿quieres ser controlador aéreo? Yo como que, ok, ¿qué hay que hacer? Pues mira, yo te voy a ayudar, ¿no? Porque él es controlador aéreo, uno de los más importantes en España, de hecho, y me dijo, mira, yo te puedo ayudar, ¿no? En este mundo, porque ahora todo el mundo pensará, bueno, pues es lo típico, ¿no? Que te vienes con enchufe y tal y cual. Bueno, lo podéis mirar si queréis, es público, ¿no? Cómo funcionan las oposiciones de control. Es un sector que está privatizado, semi privatizado y es mitad público, pero los procesos de selección son totalmente transparentes. Es más, a mucha gente le gustaría que no lo fueran porque hay muchísimos hijos de controladores, ¿no? Familiares de controladores que se presentan año tras año y fallan año tras año y les conozco, y no por ser nieto o hijo de aquel profesional les dan ningún tipo de ventaja, no es así, ¿vale? Entonces, como todas las oposiciones en España, pues tienen unos exámenes teóricos, en este caso no tiene físicos, pero sí que tiene psicofísicos o de actividades de otro tipo de pruebas y aptitudes, y realmente son como 2 o 3 meses de exámenes, evaluaciones, entrevistas, roleplays, simulacros, muchas cosas que tienes que pasar, y en esos 3 meses de más de 3.000 personas posicioné por encima del número 33. Y eso lo hice sin estudiar, ¿sabes? Eso me acuerdo, me llaman, ¿quieres hacerte controlador aéreo? Es como, ok, ¿qué tienes que hacer? Esto, esto y esto. Me formé, así que estudié un poco, ¿vale? Me formé durante eso, 2 meses y medio, y acabo número 3, por encima del 33
de más de 3.000 personas, me acaban dando plaza en la Torre de Gerona. Un sitio maravilloso, espectacular, compañeros de trabajo que son excelentes personas y tengo muchísimo aprecio también. Y en ese destino estuve trabajando 2-3 años hasta que también me cansé. El mundo del control aéreo es un mundo en el cual no hay espacio para el error. Tienes que ser como un cirujano o más preciso que un cirujano, porque en tus manos no hay una vida, sino que en posibles situaciones pueden llegar a haber más de 500 vidas, y una decisión, una palabra, un retraso, una equivocación pueden llevar a consecuencias fatales. Haces turnos de mañanas, haces turnos de tardes, haces turnos de noche, tienes emergencias, tormentas, una serie de cosas que hacen un trabajo muy entretenido y también está muy bien pagado en España. Recuerdo un día que dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a jubilar. Y si no recuerdo mal, en esa época tenía 26 años. Y dije, oye, voy a abrir un par de empresas, voy a probar a ver qué tal con esto del mundo digital, ¿no? Y empecé con criptomonedas, NFTs, me acuerdo en esa época muy potente, ¿no? Poco a poco moviéndome hacia el marketing. Conocí a mi expareja y cofundadora de la empresa de marketing y me he ido moviendo cada vez más, aprendiendo cosas nuevas cada vez más, y ya os iré contando un poco toda esta historia, ¿no? Pero eso es en resumen un poquito el paso desde mi infancia, ¿no? De visitar varios países, vivir en varios países distintos, pasar por un centro de psiquiatría o de rehabilitación, pasar por varios trabajos hasta llegar a ser controlador aéreo, jubilarme a los 26 años y dedicarme a trabajar con empresas, creando empresas, colaborando en el mundo del marketing, de la inteligencia artificial, todos estos rollos, ¿no? Durante los últimos 3 años, yo diría incluso 4 años de mi vida, gracias a Dios, no me ha faltado absolutamente nada. He tenido la posibilidad de visitar los mejores sitios, comer en los mejores restaurantes y sobre todo vivir con mucha tranquilidad, con mucha paz, sabiendo que no tienes que levantarte el día siguiente para irte a un trabajo, sabiendo que no vas a tener un problema para llegar a final de mes y pagar tu alquiler, sabiendo que puedes disfrutar de comer en un restaurante si te apetece, porque como muy bien decía José Elías Navarro, la clase media ya no es lo que era y hoy en día hay muy poca gente de clase media, ¿no? Y el hecho de que no puedas salir más de un día a cenar al mes representa que ya no eres clase media, sino que eres clase baja. Hubo un evento que realmente marcó muchísimo esta toma de decisiones, ¿no? Que puede parecer desde fuera bastante caótico, porque todavía no os he explicado cómo llegué ahí. Todavía no os he explicado cuáles son los procesos mentales que me han llevado a estar ahí, que me han llevado a trabajar con la élite, de los mayores multimillonarios, infoproductores del mundo, y sobre todo no trabajar con ellos en plan te traigo el café, sino levantarles el negocio, multiplicar su facturación, que ya era muy millonaria, a multimillonaria. Todo esto en distintos nichos, desde OnlyFans hasta coaching online, hasta cómo dejar las drogas online, absolutamente todo lo que podáis imaginar. Bien, pues este evento que me marcó tanto, creo que no puedo decir el nombre por aquí, pero tiene que ver con el estado de control, ¿no? que ocurrió. Hace unos años cerraron todos los países, no se podía viajar, había una medicina que te obligaban a tomar y varias veces además te la tenías que pinchar y bien, todo lo que ya sabéis que ocurrió en esa época. Yo recuerdo de estar en el campo, en el bosque, paseando con mi perro y
que viniese un policía con la cara tapada, ¿no? Con esto que llevaban así en esa época, que era tan bueno, ¿no? Para evitar los contagios. Y, y de empezar a chillarme allí, de decirme que por qué había salido de mi casa rompiendo las normas del confinamiento. Y era como, oye, está aquí esto vacío, todo, no hay nadie, ¿sabes? Y claro, en otros países la policía usaba la fuerza, usaba la violencia. Y en España estoy seguro que también ocurrió. Eh, Aquellas personas que decidimos no tomar medicinas, que decidimos no taparnos la cara y que decidimos no quedarnos en casa encerrados, pues nos llamaban lunáticos, ¿no? Pero yo ya había pasado durante 2 años por esta situación, que realmente fue muchísimo peor, ¿no? Que todo esto que vivimos, mi situación personal fue muchísimo peor. Y me curtió ya tanto que, claro, cuando llegó esto era como, jaja, ¿y qué más? ¿No? Y en ese momento también me di cuenta de que no puedes depender de un trabajo, porque pensaba, tengo el trabajo mejor pagado de España, o uno de los mejores pagados de España, ¿no? Que estamos hablando de que puedes llegar a cobrar 100.000 euros al año en tu primer año. Eso, claro, es muy difícil, ¿no? En cualquier otro trabajo de conseguir. Y yo recuerdo de pensar, es que quizás pierdo ese trabajo, porque si no tomo la medicina, me van a obligar a irme. No tengo ningún tipo de miedo de estar dispuesto a irme. No fue así. Finalmente no acabaron de obligarla y eso se acabó y ya está. Pero yo ya me di cuenta de algo muy importante que es, tienes que aprender, desarrollar habilidades que te permitan tener tu independencia, que te permitan poder generar tus propios recursos y conocer a personas también que estén por encima de ti, a las cuales puedas ayudar con estos recursos o habilidades que tú has generado para solucionarles problemas. Y el mercado es infinito, es ilimitado, no acaba, no acaba. Un tema que siempre me llamó la atención fue el tema del dinero, ¿no? Y quiero enfocar el siguiente vídeo en el dinero y el tiempo. Quedaros porque será muy interesante y nos vemos en el siguiente.